Shalom, una vez más para participar de la enseñanza de la Torah. Hoy día tendremos el tema Cuídate de la asimilación. Y la base para esta enseñanza la tenemos en Bereshit o Génesis, en el capítulo 32, el versículo 5. Dice: y les ordenó diciendo: así dirán a mi Adón, a Esaú: así dijo tu sirviente Jacob, he habitado junto a Labán y he permanecido allí hasta ahora. Bendito seas, amo del universo. Te agradecemos a ti por esta bendición, Señor, de participar de tu Torah, la cual nos enseña, Señor, tu instrucción, nos da tu enseñanza para poder transitar, caminar en este mundo, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Padre bueno y eterno, en el nombre de Yeshua. Amén. En este versículo, Jacob le envía un mensaje a Esaú. Todos sabemos perfectamente que Jacob había huido de Canaán a raíz de su hermano. Esaú quería matarlo. Ha transitado muchos años, algunas décadas, que ha estado viviendo por Padán Aram, y ahora está de retorno, y es allí en donde prepara mensajeros, lo envía a Esaú para tener que manifestarle esta porción de las Escrituras, en donde les dice que ha vivido ya en la casa de Labán o en Padán Aram, y que ha cumplido los mandatos, los 613, ha permanecido fiel al Todopoderoso, y que también ha obtenido un buey y asno. ¿Qué es lo que en realidad le está diciendo aquí Jacob a Esaú? ¿Qué es lo que trata de darle a entender? Primeramente veamos de que Jacob, cuando ya retorna de Padán Aram rumbo hacia Canaán, él sabe perfectamente que su hermano Esaú mantiene su odio, porque conoce perfectamente de que él es un hombre dado al materialismo, un hombre dado a la profanación, a la idolatría, al crimen, al robo. Así que por lo tanto, él espera que tenga un buen comportamiento hacia él. Así que le instruye a sus siervos, les dice primeramente que le digan mi amo, mi Adón, que se humillen ante él. Esa es la primera instrucción que le brinda Jacob a sus siervos. Pero luego también les dice que le manifiesten en su nombre que ha permanecido con Labán. ¿Labán quién era? Labán era un estafador, un mago, un brujo, un hechicero, un ladrón. Ese era el personaje o el suegro de Jacob. Y que por lo tanto había vivido ahí, Jacob había vivido con él, pero sin embargo salió victorioso de ese hogar, salió victorioso de ese lugar. O sea, no adquirió sus malas cualidades, no obtuvo sus malos ejemplos, sus malos conceptos, no se apartó nunca de la Torá. Por el contrario, permaneció firme en su emuná, confiando en el Todopoderoso y cumpliendo los preceptos a pie juntillas, porque este hombre tenía una fuerza espiritual y por eso prevaleció contra Labán. Luego, por eso dice que había demorado su partida, porque también le vino Yosef, a quien se le considera como un buey, porque tiene una fuerza
extraordinaria que podría vencerlo a Esaú. Bueno, así que le dijo que también le digan: me odias por las bendiciones que mi padre o nuestro padre me bendijo, que esas bendiciones correspondían justamente al rocío del cielo y a la fertilidad de la tierra. Sin embargo, nada de eso me ha sucedido, sino que por el contrario, solamente poseo bueyes, asnos y ovejas que no vienen del cielo ni de la tierra. ¿Por qué entonces me odias? O sea, eso le ordenó que le digan también a Esaú. Bueno, las palabras de Jacob, yo poseo un buey, un asno, ovejas y sirvientes, implicaban algo más profundo. O sea, José era un sadí, o sea, un justo, un hombre que estudiaba Torá. Y de igual manera Isaacar también, así como dice asno, porque justamente Isaacar está representado por el asno, porque era un hombre también que se mantuvo de igual manera también estudiando Torá, a tal modo que podían prevalecer fuertemente contra Esaú y contra su ejército. Y cuando dice acerca de las ovejas, está hablando del pueblo de Israel. Está hablando de que el pueblo de Israel es el único pueblo en el mundo que le sigue al Todopoderoso, lo sigue al Eterno fielmente como ovejitas. Escuchan su palabra y justamente lo siguen. Bueno, entonces, además le está diciendo que entre sus descendientes vendrían sirvientes como David y también como Abigail, con una santidad asombrosa, increíble, y que con esa santidad asombrosa podrían destrozar o denunciar la fortaleza de Esaú, que estaba basada en la impureza. Entonces, luego les dice sencillamente, instruyéndolos de una manera muy clara, muy precisa, que Jacob busca la paz. Y si que Esaú quiere la paz, entonces está dispuesto a hacer la paz. Pero que si también quiere guerra, también Jacob está dispuesto a hacer la guerra. Que está preparado para ella. Que su gente es gente fuerte y que confían en el Todopoderoso. Y que ellos rezarían, orarían al Todopoderoso y que el Todopoderoso les daría la victoria. Sin embargo, cuando ya sus siervos regresan después de entregar el mensaje a Esaú, Saúl pues entonces se enciende en ira, prepara su ejército a 400 hombres, todos ellos hombres de guerra, muy valientes, y los sirvientes de Jacob regresan al campamento donde se encontraba Jacob, le dan la noticia que Esaú venía preparado para la guerra con sus 400 hombres. Entonces el corazón de Jacob en realidad desfalleció, se desmoronó emocionalmente. Sí, se desmoronó emocionalmente porque se veía que la furia de Esaú, pues estaba desatándose. En cierta forma hubiera sido preferible no mandar la noticia, pero sin embargo eso estaba todo ya de una manera muy precisa, establecido por el Eterno, que así tendría que ser. Así que entonces Jacob escucha que viene justamente contra él, y además él sabe perfectamente que el Todopoderoso ha prometido ayudarlo, guardarlo a Jacob, pero siempre y cuando dentro de su gente y él no pecasen. Entonces Jacob temía que dentro de su campamento, dentro de su gente, dentro de sus sirvientes, alguien podría pecar y el Eterno ya no los ayudaría. Eso es por un lado. Por otro lado, sabía perfectamente de que el Todopoderoso podría ayudarlo a Esaú, a raíz de que Esaú había cumplido preceptos y eso le daba méritos a Esaú.
Uno de los preceptos que Esaú había cumplido era de permanecer junto a sus padres. Y eso es meritorio porque es un precepto de honrar a los padres. Así que por ese lado tenía ya un mérito, y por otro lado, Esaú había vivido o había permanecido en Israel, en la tierra de Israel, que es otro precepto que sencillamente le va a todo israelita, a todo Yehudí, le va a llevar sencillamente a meritar delante del Todopoderoso. Entonces, bajo estos preceptos o bajo estas condiciones, Jacob considera de que Esaú tiene méritos y que podría derrotarlo, más si es que dentro de su gente alguien podía pecar. Entonces, ¿qué hace Jacob? Bueno, Jacob se prepara para esta situación y utiliza tres formas, tres medios para poder enfrentar esta situación. La primera es la tefilá o la oración. Y cuando él entonces ora al Eterno, al Todopoderoso, le dice que él sencillamente no tiene méritos, pero que aunque no tiene méritos, que le brinde su ayuda, le brinde su socorro. Además también le dice que cuando él iba rumbo hacia Padán Aram, iba solo, pero ahora ya regresaba con familia. Y que por lo tanto, ahora entonces que tenga misericordia de él y de su familia. Además está establecido en la Torá que no se matará a la madre juntamente con sus crías. Y este perverso de Esaú viene a matar a la madre con sus hijos. Bueno, entonces dice, líbrame de las manos de Esaú. Y que esa liberación sea símbolo de que sus descendientes, de igual manera o en forma similar, serían librados de sus opresores. Esa es la forma en cómo se preparó en la tefilá o en la oración. Entonces también le dijo, además, si Esaú prevalecía o mataba a su gente, entonces, ¿quién cumpliría los mandatos? Si ellos eran justamente el único pueblo en el mundo, ellos, los descendientes de Jacob, eran los únicos que podrían cumplir preceptos, podrían estudiar Torá, podrían verdaderamente santificar el nombre del Eterno. Entonces, si es que Esaú acababa con ellos, o sea, lo destruía, entonces nunca nadie más hubiese sido levantado, porque solamente bajo esa línea de Jacob, bajo la genealogía de Jacob, vendrían justamente los sabios, vendrían los temerosos del Eterno, vendrían los estudiantes de Torá, vendrían justamente los que no se asimilarían al pueblo pagano, al mundo pagano, que no profanarían el nombre del Eterno, el único pueblo en el mundo monoteísta, que solamente tendrían al único y uno, y a quien tendrían al Todopoderoso. Así que entonces le ruega, le pide que le libre de las manos de Esaú. Y luego también instruyó a sus hijos para que también oren. Así que todos se unieron en oración, en súplica, en plegaria delante del Eterno. Eso es justamente lo que hizo Jacob. Y el Todopoderoso le respondió inmediatamente. Le envió un grupo de ángeles disfrazados de soldados. Eso es justamente cuando la persona tiene emuná, acepta la Torá y ora al Eterno ante cualquier necesidad o adversidad o crisis, la respuesta es inmediata. La respuesta no demora por parte del Eterno, porque uno está conectado correctamente. Y eso era justamente lo que vivía Jacob. Pues no se había asimilado, de acuerdo a la vida de Labán. Ya lo digo, que Labán era un hombre malo, era un estafador, era un mentiroso, un farsante. Pero Jacob no se asimiló a esa vida. Por eso cuando él cumple esos mandatos, esos preceptos que son los 613, y ora al Eterno, pues
el Eterno le responde inmediatamente, porque el Eterno verdaderamente sabe que Jacob está fusionado con él. Qué tremendo. Esto es maravilloso, digno de aprender. El otro paso que dio Jacob es hacer regalos generosos. Sí, generosos. Sabía perfectamente que Esaú era un hombre materialista, era un hombre apegado al mundo, era un mundano. Ya también digo, era un asesino, también era un ladrón, también era un profano, un idólatra. Así que estaba pegado mucho al mundo. Así que entonces Jacob lo que hace es regalarle oro, plata y luego también a su gente, a sus descendientes, a sus sirvientes, a sus esposas, a sus hijos, lo que hace es dividirlo en 2 campamentos. Sí, en 2 campamentos. Entonces cuando lo divide a estos campamentos, a cada líder, a cada dirigente de cada campamento, le ordena justamente que le presente los regalos, diciéndole que Jacob lo brinda a su amo, a su Adón Esaú, ¿no? Eso es justamente lo que hace. Y bueno, eso de espaciarlo le llevaba a mirar a Esaú de que los regalos, los presentes que estaba brindando eran bastantes. Así que de esa forma espaciada se veía justamente bastante obsequio por parte de Jacob hacia Esaú. Esto también lo lleva a Esaú orar al Eterno y decirle que esto también sea de símbolo para que cuando mis descendientes pues crezcan, se multipliquen, entonces también cuando las naciones del mundo establezcan impuestos a mis descendientes, entonces que sea espaciado, porque si las cobran todas, mis descendientes no podrían prevalecer. Bueno, ahí tenemos entonces que Jacob está pidiéndole al Todopoderoso de asuntos proféticos que se cumplan en su pueblo, en sus descendientes, y así ha sido la historia del pueblo de Israel. Entonces Israel vemos que ha pasado situaciones espaciadas, los exilios a los que ha sido sometido pues han sido espaciados, porque si es que definitivamente se somete a un exilio, a una destrucción masiva, pues no hubiese prevalecido. Pero como Jacob tenía ese espíritu profético, entonces así lo profetizó y el Eterno así lo ha ejecutado, ¿no? Y por eso que nosotros vemos en la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel no se ha asimilado al mundo, no se ha asimilado al mundo. Entonces su sabiduría es totalmente diferente a la sabiduría gentil. Hubo un tiempo, una temporada en que cuando los griegos que estaban dados también a la sabiduría, pero a la sabiduría mundana, en cierta forma estaban tratando de helenizar al pueblo judío. Algunos yehudines, bueno, se asimilan, pero en su generalidad no se asimiló. ¿Por qué? Porque así está establecido, de que esta nación sería contada como una sola, que viviría en la soledad, muy diferente a los gentiles, muy diferente a los pueblos paganos. Bueno, luego tenemos el tercer punto en el que se preparó Jacob, se preparó para la guerra. Cuando Jacob entonces va a tener que decidir acá y prepararse para la guerra, en realidad fue muy sabio. Muy sabio, ¿por qué? Porque le ordenó a sus descendientes, a sus hijos, a sus esposas, a sus sirvientes, a todos los hermanos, vestirse de blanco. Pero a la vez, debajo de su capa, debajo de su túnica, llevar una espada, preparado para la guerra. Eso es justamente, ¿no? Luego, también lo dividió a su familia en 2 grupos. De tal manera que si Esaú atacaba el primer campamento, el siguiente campamento podría huir. Y así entonces los descendientes de Jacob no serían exterminados totalmente. Entonces, esto también
justamente llevó a Jacob a solicitar a Labán, al padre, que esta sea una señal para el futuro, cuando los descendientes de Saúl aniquilen un grupo, que el otro escape. Bueno, nosotros sabemos perfectamente que los descendientes de Saúl, o caso contrario, los descendientes de Edom o de Roma, cuando sencillamente ataquen a Israel, ya sea bajo las diferentes formas militarmente, ya sea económicamente, o sea físicamente, o a través de sus enseñanzas, justamente no tengan justamente mayor trascendencia sobre el pueblo de Israel. Porque nosotros, mirando y contemplando en toda la historia, ya sea del cristianismo, entonces vamos a ver de que el cristianismo siempre ha querido prevalecer contra el judaísmo, contra el pueblo de Israel, siempre ha querido prevalecer. Por eso se establece en Roma, se establece justamente ahí en el Vaticano, se establece la sede, reclamando señorío, reclamando potestad sobre la religión universal, pues quiere desplazarlo a Jerusalén, pero eso va a ser imposible. Ha querido que Jerusalén y Israel se someta, pero no lo ha logrado, a pesar de que ha llevado sus guerras santas con el fin de lograr de que Israel se someta, y no lo ha logrado hasta ahora. O sea, eso es imposible. Es imposible porque el pueblo de Israel es el único pueblo en el mundo considerado como el pueblo único, el primogénito de Elohim, la niña de Elohim. El Todopoderoso no va a permitir nunca que este pueblo se tenga que asimilar a los gentiles, a las naciones paganas, que se asimile a la idolatría, que se asimile a la falsa sabiduría. Nunca lo va a permitir. Eso está establecido en la Torá. Ahora, ahondemos en este asunto. Ahondemos en este asunto. Cuando nosotros vemos que Jacob envía mensajeros a Esaú, entonces el mensaje es claro. El mensaje a Esaú no es un mensaje solamente a Esaú, es un mensaje a todos los pueblos y a todas las naciones del mundo. Sí, eso es. Un mensaje a Esaú y a todos los pueblos y a todas las naciones del mundo. ¿Por qué? Porque justamente tanto Esaú y Labán poseen aspectos comunes con los gentiles, con los paganos, con los idólatras, aspectos iguales, parecidos. Entonces, esto justamente es un contenido abierto, sencillamente una declaración abierta a los pueblos del mundo, diciendo que el pueblo de Israel siempre se diferenciará de ellos y no se integrará totalmente a su forma de vida. El pueblo de Israel nunca se va a someter, nunca se va a integrar a la forma de vida de los paganos. Todos los pueblos paganos tienen cientos de dioses, idólatras, profanos, totalmente lejos del Todopoderoso, sin conciencia espiritual, sin Torá, sin esperanza, sin salvación. Mientras que el pueblo de Israel es el pueblo de la promesa, el pueblo de los pactos, el pueblo de la Torá, el pueblo de la sabiduría divina. Entonces, ese mensaje de Jacob es un mensaje a todo el mundo y a todas las naciones. Por eso que nosotros vamos a ver a través de los medios de comunicación, de la televisión e internet, vamos a ver que Israel, sencillamente sus costumbres, sus hábitos, sus conceptos, sus ideas, por eso hoy en día hasta vemos que está prevaleciendo en todo y está convirtiéndose cada vez
en cabeza de todas las naciones, porque así está establecido que sería cabeza, cabeza y no cola. Y el pueblo de Israel es el único pueblo en el mundo que es cabeza y no cola. No como el cristianismo, dentro de sus líderes que dicen que ellos son cabeza y no son cola. Es totalmente falso. Totalmente falso, porque el cristianismo no aporta nada bueno. Solo aporta cada día a más idolatría. Cada día aporta para más perversión. Aporta cada día para más división. Cada día más y más. En cambio, el pueblo de Israel cada día aporta para más bien, para más luz, para más sabiduría, para más acercamiento al Todopoderoso, al Ein Sof. Bendito sea el Eterno, el Abacadosh, bendito. Entonces, ahí en Bamidbar, o Números, dice así, en el 23:9, que Israel es un pueblo que morará en soledad y no será contado junto a las demás naciones. Imagínense, lo repito, que allí en Bamidbar 23:9, que Israel será un pueblo que morará en soledad y no será contado junto a las demás naciones. ¿Ven? Israel es el único pueblo solo. Usted va a ver allá en esa zona del Medio Oriente, todos los pueblos que lo rodean, los musulmanes, con muchos dioses. Israel, el único pueblo en el mundo que tiene un solo Elohim. El pueblo de Israel, el único pueblo que tiene la Torá. Por eso su fuerza espiritual radica en la Torá, en el estudio de la Torá. Ahí radica, con costumbres totalmente diferentes, ¿ve? Conceptos diferentes. Su enseñanza, su instrucción lo lleva al cristianismo millones de años luz. Es increíble su enseñanza, su sabiduría es asombrosa, ni siquiera alguien se puede imaginar. Mientras que por el lado del cristianismo se estudia teología. ¿Por qué? Porque estudian a un Dios falso. Sí, estudian a un Dios falso, porque la teología seguramente o es para el cristianismo el estudio de Dios, mientras que para los judíos, para los yehudíes, ellos no estudian teología porque al Todopoderoso, al Ein Sof, al anciano de días, al misterioso desconocido, no se le puede conocer. Por eso se le dice misterioso desconocido, porque no sabemos nada de él. Nadie sabe nada de él, en absoluto. Cualquiera que diga que sabe algo de él es totalmente mentiroso. Por lo tanto, la teología no se da en el judaísmo o en el pueblo de Israel. Por eso su sabiduría es infinita, su sabiduría es inigualable, inalcanzable. Ellos no estudian teología, solo estudian manifestaciones del Todopoderoso. Son esas manifestaciones, nada más, eso es todo. Estudian. Así es que entonces, por eso Israel es diferente, por eso estudia la Torá, porque la Torá es el árbol de la vida. Ahora bien, entonces nosotros vamos a mirar que Jacob dejó muy en claro este mensaje, detallando sus vivencias de haber estado allá en Padan Aram. O sea, hizo manifestar a sus siervos para que le digan a Esaú sus vivencias, lo que había vivido ahí, ¿no? Que a pesar de que era malo Labán, a pesar de que no practicaba las cosas del Todopoderoso, no practicaba Torah, sin embargo, aún así, Jacob obtuvo la victoria sobre Labán, porque Labán le quiso hacer mucho daño a Jacob. Solamente cuando llega, lo engaña. Jacob le dijo que iba a trabajar por su hija Raquel, y cuando llegó el día de la boda le entregó a Lea. Ahí nada más le estafó, ahí le engañó. Y luego cuando ya logra trabajar 7 años más por Raquel y la entrega, entonces Jacob andaba trabajando para Labán, cuidando las ovejas de Labán. ¿Y qué sucedía? Que
nunca le recompensaban, nunca el salario le pagaba correctamente, nunca, siempre le andaba robando. Y sin embargo, Jacob andaba fielmente cuidando de sus ovejas, cuidando de los bienes de Labán. ¿Por qué? Porque Jacob tenía temor del Todopoderoso, porque era original, era único, un estudiante de Torah, temeroso del Todopoderoso, así que tenía que practicar los preceptos y los cumplió perfectamente. Por eso cuando le dice a Labán o a Esaú, le dice, he demorado en la casa de Labán. O sea, a pesar que se ha dedicado a vivir tantos años, pero no se ha contagiado, no se ha contaminado, no se ha hecho de esas costumbres malas, de esas malas cualidades. Eso es lo que trata de decirle. ¿Ah? Y así va a ser con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es odiado. El pueblo de Israel es odiado. Es acosado en todos los aspectos. Siempre, hasta en la ONU se está pidiendo muchas veces que a Israel se le tenga que embargar, se le tenga que quitar. Hoy, por ejemplo, nosotros vemos que no tiene descanso, siempre terroristas están lanzando misiles, siempre algún país preparándose para tener que declararle la guerra, porque todos, por lo menos los árabes musulmanes, lo que quieren hacer es arrojarlo al mar, a todos los yehudines. Porque hay un odio indiscriminado. Israel no tiene paz. Y eso va a ser así hasta el día en que Shiloh venga, hasta el día en que el Mesías retorne. Entonces, cuando retorne, Israel recién tendrá paz. Así es. Entonces, los pueblos del mundo intentan hacerlo justamente a Israel fracasar. Intentan cada día hacerlo caer con bienes materiales, con placeres, mundanos, ¿no? Para que se mezclen. Lo que quieren es que se mezclen. Si eso es lo que quieren, que se mezclen, porque solamente mezclándose, entonces se le puede derrotar a Israel. Eso lo vemos, por ejemplo, cuando Israel iba a enfrentarse a Amalek. ¿Qué sucede? Que el pueblo de Israel perdió su fuerza. ¿Por qué? Porque se habían contaminado con las mujeres paganas. A raíz del consejo de Balaam, que le dijo que la única forma de derrotar al pueblo de Israel es hacer lo que los hijos de Israel pequé. De ahí que lo llevaron sencillamente para que ellos se contaminen con las mujeres paganas. Y cuando se contaminaron, entonces el pueblo de Israel tiene su caída, su bajón. Y eso es lo que intentan las naciones ahora. Hacerlo justamente, mezclarse con ellos. Que también Israel se vuelva idólatra, que también se vuelva pagano, que también tenga enseñanza totalmente contraria. Por eso que hasta el cristianismo manda misioneros a Israel. ¿Para qué? Para que también el pueblo de Israel se convierta en idólatra. Porque todos los cristianos son idólatras. Todos los cristianos son paganos. No son nada agradables ante el Eterno. El cristianismo, de una manera mentirosa y fraudulenta, así como Labán, que con engaño, con mentira, sencillamente trataba de someterlo a Jacob, y entonces no lo logró. De igual manera ahora, de una manera muy sutil, el cristianismo se ha metido allá. Es cierto, habrá congregaciones evangélicas, cristianas, es cierto, pero hablando del remanente, hablando del pueblo del Todopoderoso, ese pueblo no se contamina, no se asimila, en absoluto acepta al cristianismo, en absoluto acepta la prostitución del cristianismo. Y todos sabemos perfectamente que el cristianismo es idólatra, es pagano, es profano. Y el pueblo de Israel no lo acepta. No lo acepta. Porque los gentiles, las naciones paganas, han enviado a sus misioneros allá para que sutilmente entre el engaño, entre la idolatría. Pero bendita sea el Eterno, porque el pueblo de Israel, aquellos que no doblegan sus rodillas ante Baal, permanecen firmes y leales al Señor. O caso contrario, a través de la violencia. Sí,
Así como Esaú, que preparó a sus 400 soldados para ir en guerra contra Israel y someterlo. Así también las naciones del mundo se preparan para la guerra, para destruirlo a Israel y someterlo. Pero tampoco lo van a poder, porque el Todopoderoso siempre va a luchar por ellos. Siempre va a luchar por ellos. De tal manera dice que los de la casa de David serán o tendrán la fuerza de un ángel. Imagínense. ¿Y esto por qué? Porque sencillamente ahí se estudia la Torá. Ahí no se asimilan, ahí no aceptan las enseñanzas heréticas, ahí no aceptan las enseñanzas heréticas del cristianismo, de la iglesia católica o de la evangélica. No se acepta. ¿Por qué? Porque es un pueblo totalmente santo. Bendito sea el Eterno. A pesar de que nos rodean naciones paganas, y este pueblo no solamente está, o estos descendientes de Jacob no solamente están allí en Israel, sino también esparcidos en todo el mundo, que están volviendo cada día a vivir de acuerdo a como manda la Torá. Amigo, hermano, cuídate de la asimilación. No te dejes engañar. No permitas que las personas con su falsa religiosidad, que con sus falsas enseñanzas sutiles, haciéndote creer de que estás en la verdad, pero desconocen la Torá, te digo que no están en la verdad. Son profanos, tan igual que Esaú, tan igual que Labán. Que el Señor te ayude, te guarde. Shalom, shalom.